adversidades que representaba exigir sus derechos. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró en 1911, en donde más de 1 millón de mujeres participaron públicamente y solo después de la Primera Guerra Mundial y en particular a partir de 1921 tomó fuerza expandiéndose a toda Europa, América, Asia, África y Oceanía. A continuación, la ponente que tenemos el honor de tener como invitada es la maestra Fabiola Hernández Capetillo, un claro ejemplo de mujer fuerte y empoderada con un historial académico y de carrera impresionante. Maestra en Políticas Públicas y Administración, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha desempeñado cargos como analista en Política Pública Nacional en World Vision México, integrante del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud, además de integrante en la red de activistas Vivan las Mujeres de Amnistía Internacional. Ha impulsado acciones de fuerte impacto social en las que destacan impulsar y visibilizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes y sus diferentes situaciones de violencia y vulnerabilidad contra ellas y ellos. Ha participado en colaboración con instancias federales y del Congreso de la Unión para transversalizar planes y presupuestos dirigidos a la niñez y adolescencia, principalmente para prevenir y atender la violencia contra ellos y ellas, entre otros grandes logros. Sin más por el momento, le cedo la palabra a la ponente en turno. Muchísimas gracias. Agradezco mucho la presentación. Pues creo que siempre he mencionado, de acuerdo a los espacios donde he coincidido, que estos esfuerzos de empoderamiento no solo son para mí, sino son para todas y todas las que no han podido alzar la voz por ciertos tipos de situaciones que las invisibilizan. Y en ese sentido, y aprovechando la fecha, quiero leerles, igual podrán incluirse más personas, pero me gustaría leerles este fragmento a las mujeres que están conectadas acá. Hay un feminismo autónomo, hay un feminismo institucional, hay un feminismo académico, hay un feminismo decolonial, hay un feminismo del sur, hay un feminismo comunitario, hay un feminismo negro, hay un feminismo campesino, hay un feminismo popular. Hay muchos modos de feminismos y hay feminismos que son de muchos modos y no modas. Los feminismos atraviesan el siglo XX, arrancando el siglo XXI y proyectándose hacia el siglo XXI. Y seguramente más allá de él, revolucionándose, cuestionándose, haciendo nuevas prácticas que a su vez saltan las tranqueras ideológicas dogmatizadas y burlan las burocracias que administran las teorías. Los feminismos no son el reverso del machismo. En cualquiera de sus versiones están promoviendo emancipaciones y no opresiones. Los feminismos no son modos de intervención política fundados en la violencia, son expresiones de solidaridad, buscando liberarnos de las muchas violencias que sufrimos. Hay muchos feminismos que nos reconocen en variadas prácticas. De estos y otros posibles feminismos, yo elijo el feminismo compañero de las feministas compañeras. Elijo esas maneras de ser feminista que tienen como signo de identidad principal el acompañar. Se llaman socorristas, se llaman mujeres de campaña contra las violencias, de mujeres que luchan por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, contra las redes de prostitución y trata, contra los pedófilos y los abusadores. Se trata de las feministas compañeras que no hacen del individualismo posmoderno una moda, sino que se buscan y nos buscamos para sabernos cerca, que nos encontramos en muchas esquinas y nos reconocemos en el modo de abrazarnos. Las feministas compañeras que andamos en los barrios, en los juzgados, en las plazas, en las casas, en los comedores populares, en los piquetes, en las huertas, en los campos, las cárceles, las comisarías, las radios, los periódicos. Somos las que decidimos y gritamos que no estamos solas, que si nos tocan a una, nos tocan a todas. Somos el cuerpo del ni una menos que se vino gestando en esta larga historia de más de un siglo. Feministas compañeras, las que nos llamamos cuando sabemos cómo seguir andando con las heridas abiertas, las que nos acompañamos cuando no sabemos qué hacer con la denuncia en comisarías de quienes se ríen de nosotras, en los juzgados indiferentes, en los medios de comunicación que nos invisibilizan o estigmatizan. Feministas compañeras, haciendo el aguante en las duras y en las malas, escuchando a los feminicidios
inquietando a los machistas, acusando a los pedófilos, interpelando a los violentos que están en nuestros trabajos, universidades, movimientos, aunque se presenten en el mundo como los mismísimos hombres nuevos. Audaces, valientes, tiernas, rabiosas, lúdicas, las feministas compañeras nos ayudaron alguna vez a salir del lugar de las víctimas para volvernos sujetas en la historia. Sujetas, no sujetadas. Mujeres que recreamos la solidaridad, haciéndonos fuertes en un camino compartido. Feministas compañeras, activistas, luchadoras populares, mujeres siempre, pero siempre al pie del cañón, tendiendo la mano a todas y a todos que sufrimos distintas opresiones, feministas libertarias, de abajo y a la izquierda, cuerpos disidentes del heteropatriarcado que se reinvertan a sí mismos, en el amor, en la lucha, en el placer, en la libertad. Cuerpos, territorios de la dignidad y la rebeldía, feministas de bandadas disparando el patriarcado, disidencias alabadas acompañando el vuelo. Este es un texto que se llama El feminismo compañero de las feministas compañeras de Claudia Caro. Me da mucho gusto poder estar acá y por haberme extendido esta invitación. Espero que este espacio sea para reflexionar a todas y a todos y que sea un mensaje dirigido justamente a nuevas acciones que se quieran emprender en la universidad y que también las mujeres sean agentes de cambio de sus mismas situaciones de vulnerabilidad a las que se ven inmiscuidas día con día. ¿Cómo se están garantizando los derechos de las mujeres en México? Cuando me mencionaron que dijera o que mencionara este tipo de ideas para presentárselas a ustedes, a mí me causó muchísimo ruido porque si bien hace pues tiempo, como ya mencionaba Zaida, se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, aún hay muchos retos en México. Entonces, le pediría a quien me está haciendo el favor de presentar que pudiéramos pasar a la siguiente, por favor. Ok. Esta parte de que menciona que en México ser mujer se identifica como una de las principales causas de discriminación en el país fue a través de la encuesta que realizan por el INEGI, que la mayoría de las mujeres piensa o considera que sus condiciones laborales son desfavorables, que hay una brecha salarial de género importante y también una alta vulnerabilidad de violencia en espacios públicos y lo peor de todo al interior de la familia. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Quería mostrarles este marco normativo que si bien es muy acotado, porque todavía falta poner, si quieren igual escribir en el chat, en qué momento se empezó o empezaron a ver ustedes que existe o empezó a entrar en vigor la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la homóloga de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres o la homóloga a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Es tener este mapa, de hecho va mucho más atrás, muchísimo más atrás, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, es necesario mencionarlo que a través de las luchas sociales y los movimientos sociales, como bien el 8 de marzo, con todos los movimientos de las mujeres por el voto, por mejores condiciones laborales, se empezó a gestar esta nueva forma de trascender hacia un marco internacional que pudiera proteger también los derechos y hacer visibles los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Entonces, por ello es que retomo en esta línea del tiempo muy breve los derechos, por una parte, de las niñas, niños y adolescentes, que es importante ponerlos en este mapa y sobre todo en este día, y se los voy a explicar después por qué. Y por otro lado, también lo que se vino menguando en México a través de la reforma constitucional del 2011 y que todavía sigue pues como un paraguas o como un efecto cascada, todos estos fortalecimientos a las mismas legislaciones que van siendo cambiantes conforme pues están siendo visibles estas luchas sociales, ¿no? Ahí tenemos igual el evento que pasó en Quintana Roo,
de la votación en materia de aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, pues no fue aprobada y aprobado, pero mencionar que justamente es necesario que el marco legislativo se vaya fortaleciendo en función de las exigencias, el empoderamiento y la visibilización de diferentes tipos de violencias y vulnerabilidades a las que nos enfrentamos las niñas, las adolescentes, las mujeres, las jóvenes. Siguiente, por favor. Dentro de este marco, es necesario mencionar que hay una parte fundamental, todo el marco es relevante, pero mencionar que no solamente se enuncian los derechos de mujeres, niñas, adolescentes, sino también que se brindan en estos marcos la responsabilidad de las autoridades en sus 3 niveles de gobierno para hacer cumplir los derechos que están enlistados en este marco. Y una de las cosas clave son los mecanismos e instancias clave que atienden a niñas, adolescentes, mujeres, mujeres adultas, mujeres jóvenes. Es necesario mencionarles que dentro de los mecanismos e instancias clave que se configuran y van dándole estos ejercicios de derechos de niñas, niños y adolescentes para que se cumplan y sean una realidad en el país, en los 3 niveles de gobierno, se encuentran el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Cuando les menciono acerca de un sistema, y esto es importante entenderlo, justo por todos los debates que ha habido igual a nivel federal, el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, CIPINA, muy conocido así, es este organismo que articula todas las instancias clave que tienen un impacto en el entorno de niñas y adolescentes. Esto quiere decir que reducir la interacción de niñas y adolescentes hacia afuera, más allá de la familia o más allá de la escuela, también es violencia. Y esto porque invisibiliza todas los entornos donde ellas y ellos se configuran, os van también realizando cierto tipo de dinámicas. Entonces, el sistema de protección es ese órgano colegiado donde se sientan muchísimas instancias, donde se sientan las y los tomadores clave para tomar decisiones sobre qué hacer en materia de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Algo así sucede con los sistemas en específico de las mujeres. En un momento más hablaré de eso, pero bueno, era necesario mencionarles esto. Y dentro también de este sistema se encuentra la Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que está dentro muchas veces también a nivel municipal del Sistema Nacional TIF. La Procuraduría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encarga justo de todas las demandas o denuncias de vulnerabilidades contra niñas y adolescentes. Es decir, si hay una adolescente o una niña que ha sido vulnerada en sus derechos o violentada en sus derechos, la instancia que tendría que responder justo por tener una transversalidad de derechos de niñez, pues es la Procuraduría. No hay un mismo trato en temas de vulnerabilidad, tanto de niñas, niños y adolescentes, administrativo, legislativo, etcétera, judicial, que sea lo mismo a una persona adulta. De hecho, los tratos tendrían que ser un tanto diferenciados de acuerdo a la ley general. Y esto que también le llamamos el interés superior de la niñez, que es digamos, poner en el centro de todas las discusiones el mayor bienestar de las niñas, niños y adolescentes. También mencionarles que hay un sistema de información, de acuerdo a la ley también, que se llama el Infocipina, que recolecta ahí todos los derechos, más bien los indicadores que nos dan como este panorama de cómo están los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país. También está el Programa Nacional, que por cierto no ha sido publicado, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Este programa nacional es por decirlo así, un listado de acciones de gobierno donde se menciona qué es lo que van a hacer todas las instancias que se depositan en este programa y que se va a hacer durante todo el sexenio. Acordémonos que de acuerdo a nivel federal y la ley de planeación, estos programas nacionales son sexenales. Sin embargo, este programa no ha sido publicado y su relevancia del programa es que, por un lado, planea las acciones que se van a hacer en 6 años, como les estaba comentando, pero por otro lado también le da visión a cómo se va a presupuestar año con año. Y
en el presupuesto federal también está el anexo 18, recursos para la atención de derechos de niñas, niños y adolescentes, que justamente hay un rubro específico en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, y bueno, también que protegen contra las violencias contra ellas y ellos. ¿Le podías continuar a la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Estos, de acuerdo también a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley General para, para la violencia contra las mujeres o contra la violencia de las mujeres, se enuncian estas instancias y mecanismos clave. Por un lado, tenemos el Instituto Nacional de las Mujeres, está la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también los centros de justicia para las mujeres, todas ellas evidentemente tendrían que tener perspectiva de género, el Centro de Documentación del INMujeres, donde van a encontrar muchísima información respecto a cómo está la situación de los derechos de las mujeres en el país. También está algo que se llama, en el tema de feminicidios, la alerta de violencia de género contra las mujeres. Esta se activa igual como un tipo sistema en las entidades donde se han revisado que hay un indicador alarmante en tema feminicida, ¿no? Ahí tiene que haber como incluso pues una aceptación, un reconocimiento del Estado por mencionar que sí necesita esta alerta de género para que se articulen todas las acciones, como tomando, por ejemplo, el tema de protección civil, cuando hay un terremoto, un temblor, etcétera, se articulan de inmediato para poder responder hacia esto, y entonces eso es lo que pasa con la alerta de la violencia de género. Por eso es muy importante que los estados donde se les haya recomendado activar la alerta de género, pues lo hagan, ¿no? También está el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se encuentra, por otra parte, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y así como teníamos un programa en el tema de niñez, también hay un programa, dos programas de hecho en este sentido, que se articulan todas las instancias, todas las acciones que deberían de hacer las instancias clave para poder responder a todas las problemáticas plasmadas en este programa, y estos programas también se articulan para poder mencionar pues cuánto le damos a qué cosa y que se pueda presupuestar. Esto a través del anexo 13, que son las erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, teniendo como en cuenta todos estos mecanismos, instituciones, se articulan. En el 2019, a nivel federal, se dio a conocer el plan emergente. No sé si lo escucharon o si lo han escuchado, pero el plan emergente para atender la violencia contra niñas y mujeres, se articulan de hecho todas estas dependencias, las de niñez que les mencionaba hace un momento y las de mujeres, a través de todos estos canales pues de atención y de respuesta a las violencias. Si pudieras darle a la siguiente, por favor. Ok, pues bueno, ya les mencioné que había un marco legislativo, que hay unas instancias clave, que hay mecanismos que incluso se han articulado, que a nivel federal, pues hay un plan emergente donde se articulan y de acuerdo pues a lo que han también mencionado es que se dará ciertos informes. Yo no sé si han sido visibles, al menos yo traté de buscar algún informe del plan y no son más que los que salen en los que ha publicado la Secretaría de Gobernación y ha hecho visibles en las conferencias mañaneras, pero no alcanzo todavía a encontrar más informes. Esto como parte también de los retos institucionales. Pero bueno, quiero mencionarles, respondiendo a la pregunta de cómo se están garantizando los derechos de las mujeres en México, que sí tenemos un marco jurídico que evidentemente tiene que estarse moldeando. Tenemos también unas instancias, mecanismos, incluso programas que todavía en este sexenio y no se han publicado. Y por otra parte tenemos presupuestos a nivel federal y que bajan a nivel local. Pero ¿cómo es que también se está evaluando o se está indicando cómo van los derechos de las mujeres en México? Por una parte, quiero rescatar el Coneval,
que es el Consejo Nacional para medir la política social en México, para medir la pobreza, que ha tenido reconocimientos internacionales, que emite recomendaciones y es un organismo autónomo. Y bueno, mencionarles aquí como anuncio que pues el Coneval, justamente por la manera en cómo mide la pobreza, ha tenido reconocimientos importantes y ha sido un esfuerzo reconocido de manera internacional. En su último informe de la evaluación de la política social que salió el año pasado, menciona que el 42.4% de las mujeres se encontraba en situación de pobreza, 35% en pobreza moderada y 7.4% en pobreza extrema. Quiero que tengan en cuenta este porcentaje, sobre todo porque conforme vayamos viendo en la presentación, nos vamos a dar cuenta que todo lo que se había mencionado en el 8M hace muchísimo tiempo, que se dio paso al Día Internacional de la Mujer y que fue gracias a también se conmemora todo este tipo de movilizaciones, de luchas sociales, por reivindicarnos, por luchar contra la discriminación sistémica e histórica. Sin embargo, en México, estos indicadores también tienen un panorama de trasfondo sobre cómo está la situación de las mujeres, sobre todo en la distribución de, por un lado, de los quehaceres en el hogar, que muchas veces no prestamos tanta atención porque pensamos que es algo que no nos afecta porque es dentro de los hogares, y por otra parte, cómo también impacta en los temas como este indicador de pobreza, que justamente por los estereotipos y roles que no nos permiten incluirnos al sistema económicamente laboral remunerado, pues tampoco podemos hablar acerca de una distribución de pobreza entre, por decirlo así, entre el género femenino y el género masculino, y donde nosotras estamos sumamente afectadas por estos temas de pobreza y también en brecha salarial. Siguiente, por favor. No, ¿le podrías regresar? Discúlpame. Justo lo que les mencionaba hace un momento, aquí todo esto es información del Coneval. Entonces, tenemos por un lado las horas semanales promedio que hombres y mujeres destinaron en el 2018 en el trabajo doméstico no remunerado. Los impactos del COVID-19 en esta materia han sido sumamente rojos, porque las mujeres le están destinando tiempo, muchísimo tiempo al trabajo doméstico del que ya le destinaban antes de la pandemia, ¿no? Ahora, tener a hijas e hijos, en caso de que así sea, dentro de casa, haciendo las actividades, teniéndolos más tiempo, eso también es dedicarle más tiempo a las horas de trabajo doméstico, donde el sistema de cuidados está muy, muy incluido al tema de género. Es decir, eres mujer, tú tienes que llevar la batuta del sistema de cuidados y yo como hombre te voy a apoyar en las acciones que yo pueda, en los tiempos que se puedan, pero realmente estos trabajos están más incluidos en mujeres por los estereotipos de género que en hombres. Entonces, si ustedes ven en esta gráfica, los quehaceres de trabajo doméstico, vean cuál es la diferencia inmensa entre hombres y mujeres, pero sobre todo de las mujeres que viven en situación de pobreza. Todavía se incrementa un poco más. Ahora, el cuidado de otras personas, es decir, de estas personas que están en alguna situación de discapacidad, que son personas adultas mayores, que son bebés o de primera infancia, estamos hablando de niñas, niños en temas de primera infancia, los cuidados también se incluyen más en mujeres que en hombres, lo cual no permite a una mujer, por un lado, participar en la vida política o en la vida comunitaria, en las participaciones de la comunidad, o por otra parte, no permite tampoco seguir accediendo a temas educativos, seguir escalando en temas laborales, y bueno, eso también impacta mucho en los otros indicadores, que es justamente la brecha salarial por una parte, y por otro lado, el tema de acceder al trabajo. Siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos lo que les mencionaba del trabajo que tiene muchísimo impacto y se liga muchísimo con lo anterior,
Esta es la brecha de participación económica entre hombres y mujeres, de acuerdo al Coneval, que ya les había mencionado. Entonces, vean cómo está la brecha entre en mujeres y en hombres, que realmente, o sea, tiene un impacto con lo que ya les había mencionado del sistema de cuidados, que ha sido pues históricamente de nosotras y este tipo de acciones pues no permite que nosotros podamos acceder a esta participación económica. Siguiente, por favor. Ahora bien, yéndonos específicamente a la carencia a los hogares con carencia de acceso a alimentación, según el sexo de jefe de familia, del jefe del hogar, ¿no? Jefa del hogar, tenemos que pues de los hogares totales entre hombres y mujeres, la brecha también es sumamente diferente. O sea, si estamos hablando solamente de mujeres, madres solteras que están atendiendo la familia, el hogar y demás, pues, y que son el único sustento dentro de la familia, pues las brechas son sumamente tremendas. Esto también nos da cuenta de cómo está impactando todos estos temas y toda la discriminación y todo este sistema que hemos mencionado en, en los temas de desarrollo y el libre desarrollo de las personas, incluso del acceso a, por una parte, a la alimentación, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tema también fundamental y que fue sumamente mencionado y hay que retocarlo muchísimo, sobre todo en esta época de pandemia, es la derechohabiencia, que es la seguridad social. Entonces, tenemos que hay muchísimas mujeres con acceso indirecto a la derechohabiencia que por acceso directo, justamente por el tema del acceso a un trabajo. Entonces, pues ustedes y yo sabemos que si no tienes acceso a un trabajo o es muy complicado que tú también tengas un tema de acceso a la derechohabiencia o a la seguridad social. Entonces, pero también puede ser por los padres, por a la pareja, no lo sé, que te puede dar como también el acceso a la derechohabiencia. Y en este sentido, pues las mujeres y los hombres, pues estamos también en un tema de derechohabiencia, pues bien complicado, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, es sumamente importante hablar también de las niñas y las adolescentes, sobre todo cuando hablamos de los derechos de las mujeres. Muchas veces pasamos por alto a la niñez y pensamos que pues a lo mejor las crisis, las violencias solo nos afectan a las mujeres adultas o jóvenes. Sin embargo, las niñas y las adolescentes ocupan unos lugares en temas de violencia y de seguridad social y de acceso a diferentes derechos bien bajito. Este es el porcentaje total de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza. O sea, casi el 50% de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Siguiente, por favor. Esto quería mostrárselos justamente porque dentro de como señala la Ley Federal del Trabajo, las condiciones no adecuadas para las niñas, niños y adolescentes, ¿no? De entrada, el trabajo infantil pues está prohibido en niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad. Pero de los 15 en adelante están ciertas actividades que no afecten a su desarrollo, a la educación, etcétera, para que ellas y ellos puedan incluirse al tema también económico. Sin embargo, el tema de los caseros domésticos es un tema sumamente invisibilizado. No sé si recuerdan también esta discusión que se hizo cuando empezaron a sacar la película de Roma, que justamente Yalitza sí hacía como esta visibilización o esta película también visibiliza los trabajos de las mujeres que están en los temas de quehaceres domésticos, remunerados o no remunerados, y en este caso son quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Es decir, que pues estas condiciones no adecuadas pues significa que perjudican al desarrollo de niñas, niños y adolescentes, pero en este caso sobre todo más de las niñas y adolescentes
que de varones. Entonces, también estamos hablando de justamente esta cultura machista o de estereotipos de género, donde las mujeres tienen que estar, por un lado, en el sistema de cuidados, ¿no? Y de todo el trabajo doméstico, también incluidas o incluyendo a esta cultura a las niñas y adolescentes que por un lado no les permiten insertarse al ámbito educativo, que les perjudican su salud y que, bueno, no tienen tampoco un tema de cuidado con ellas y que están justamente haciendo este tipo de trabajos y labores en quehaceres domésticos, ¿no? Siguiente, por favor. Algo que les mencionaba justamente de la brecha salarial, y es algo lamentable, es que para el 2019, dentro de los países que integran la OCDE, pues México tiene un porcentaje sumamente alarmante y cito, representa una de las brechas más amplias de los países miembros de la OCDE, muy por encima de la brecha salarial promedio, que es del 13%. Nosotros, México está en un 18.8%. Entonces, esto es alarmante. También lo que les mencionaba sobre el tiempo de trabajo reproductivo en el hogar y las horas que las mujeres le destinan es del 66.6% de su tiempo, mientras que los hombres solo dedican el 27.9% en trabajos del hogar y cuidados, ¿no? Estos son resultados de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, que es del 2019 de la INEGI. Además, de acuerdo a la ENADIS, que es la Encuesta Nacional sobre la Discriminación, el 25.8% de las mujeres declaró haber sufrido discriminación. Y ojo acá, esto es sumamente importante, en la negación de la atención médica o recibir programas sociales. Este porcentaje se eleva hasta 39.1%, o sea, casi estamos hablando de un 40%, cuando se trata de trabajadoras en el hogar. O sea, no solamente es que no estamos teniendo un mismo tiempo, estamos teniendo como equidad salarial, tampoco estamos hablando de una situación en situaciones del sistema de cuidados o incluso, ya, como les habíamos visto en la gráfica de las jefas del hogar, que tenían incluso menos ingresos para el tema de alimentación, sino que todavía también muchas de las mujeres reportan que una negación en la atención médica y recibir programas sociales, sobre todo los que son de subsidios y de cash transfer, que nosotros les hablamos, que es mediante una tarjeta de vales y demás, que justo este tipo de cosas, pues lo que hace es también poder ayudar a las mujeres a poder tener un poco más de ingresos para poder subsanar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, pues vean, está súper alarmante estos datos. No sé si alguien tenga hasta acá algún comentario o gustarían que siga. Me parece que la siguiente diapositiva es el tema de violencias, pero no me gustaría cerrar el tema social, de derechos sociales principalmente. Entonces, no sé si alguien tenga algo que mencionar, algo que ustedes consideren pertinente mencionarlo en este momento. No. Les vamos a pedir a las personas que deseen participar hasta este momento, para los que no estuvieron presentes al inicio de la participación de la ponente, que si desean hacer una pregunta, algún comentario o resaltar algún punto, levanten su mano para que nuestra compañera y presidente del Consejo Estudiantil Universitario nos haga el favor de permitirles la participación y de esta forma podamos hacerlo ordenadamente, ¿no? Bien, chicos, de los 20 asistentes, por ahora no veo manitas levantadas. Así que le pido a la ponente que continúe y ya después del siguiente tema volvemos a hacer la dinámica. Ok, entonces si me hacen el favor de cambiar a la siguiente diapositiva, se los agradecería mucho. Ok, denme un segundo, estoy contestando un mensaje muy urgente.
Listo. Ok. Este tema de la violencia es algo que hemos venido, o se ha venido mencionando últimamente, sobre todo estos últimos días, ¿no? Que tal pareciera que a veces solamente las mujeres sufrimos como por temas de violencia. Ya vimos que no es así, que también hay un tema incluso de desigualdad en laboral, lo social, que también nos afecta. Pero en este tema de violencia es sumamente más visible justamente porque parecería ser, y lo digo así como dudosa y espero que no sea así, como crímenes de odio contra las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas veces se ha mencionado pues que se exagera un poco con estas aseveraciones, ¿no? Que al final, y no sé si también ustedes han escuchado, pues a los hombres pues también los asesinan, a los hombres también les pasa esto, pero esto no se trata de una guerra de géneros, una guerra como sexista, sino más bien de visibilizar todos estos tipos de acciones que si no fuera por la lucha de muchas mujeres y de la representación de otras en los espacios públicos y políticos, no se visibilizarían, ¿no? Antes, mucho antes, no, el abuso sexual no era catalogado como algo que tuviera que atender el gobierno, ¿no? Sino que era algo pues, que pasa dentro de la familia o en otros lados, algo muy personal y bueno, no vamos a hacer acciones ni nada porque pues, es algo personal, eso no trasciende, ¿no? Entonces vamos viendo que justo con estos movimientos sociales, con estas luchas sociales, con la manera en que se visibilizan ciertas acciones, pues también podemos llegar incluso a cambiar un tipo de la legislación y que esta legislación sea obligatoria y que pase a la agenda gubernamental para presupuestar, para realizar acciones, para realizar instituciones, todo este tipo de cosas y todo este acabado o esta maquinaria del Estado para poder responder a estas acciones que muchas veces se ven invisibles. Entonces, quiero mencionarles que en el caso específico de niñas, y por qué es importante cuando hablemos de violencia hablar también de las niñas, es que México es el segundo país destino de turismo sexual infantil a nivel global. Es el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil, el segundo productor y distribuidor mundial y el primero en América Latina, donde todas ellas, las más afectadas son las niñas y las adolescentes. Por otra parte, y decirles que durante los últimos 6 años, es decir, de 2015 para acá, el feminicidio infantil es un fenómeno que ha aumentado significativamente, casi alcanzando un 50%. Durante el año pasado no hubo ningún mes en que no se reportara un feminicidio infantil. Estos a datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Los datos del Secretariado Ejecutivo, el Sistema Nacional, seguramente muchos de ustedes que están en el área de derecho ya lo saben, y si no, pues es un buen corte que el secretario ejecutivo no cuenta o no da el panorama real de estos delitos, porque solamente los que cuentan son las carpetas que están abiertas. Entonces, aquí es necesario mencionar que la realidad puede ser más amplia porque solamente son las carpetas abiertas. Hay estados en que solamente se registra solo un feminicidio, ¿no? Durante todos los meses, y la realidad de otros observatorios de colectivas mujeres, pues reportan incluso más. Asimismo, los ataques sexuales, y ojo acá, se concentran en niñas. 4 de cada 10 delitos sexuales son sufridos por niñas y adolescentes. Esto de acuerdo al centro del CELIC del 2019 de la Cámara de Diputados. Y mencionarles acá que hace tiempo tuvimos un encuentro con la Procuraduría Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una capacitación en la página de World Vision México, la podrán encontrar. Y esa capacitación hablaba justamente del abuso sexual infantil y mencionaban que no hay un registro tampoco adecuado del abuso sexual infantil
sobre todo en niñas y adolescentes, porque tarda muchísimo tiempo para que una niña y un adolescente se percate de la situación que está viviendo, sobre todo si no hay una red de apoyo que pueda hacer digerible lo que está pasándole y que también haya adultas y adultos que entiendan que lo que está pasando no es mentira o que le crean. Entonces, este tipo de situaciones no se ven a esta edad. Se pueden ver 20 años después o más tiempo, pero no en ese preciso momento. Entonces, cuando hay instancias o leyes que no permiten que una niño adolescente ya grande, ya de adulta y que quiera transparentar esto y que quiera visibilizarlo y que quiera reportarlo, ya pasó mucho tiempo, entonces ya el marco jurídico ya no te da, ¿no? Ya no puedes hacer este tipo de denuncias. Y entonces pasa por un proceso también de revictimización de esta persona y que pues no puede acceder o no tiene, parecería que no tiene el derecho de acceder a la justicia o a mecanismos de justicia que le garanticen incluso pues la reparación del daño, ¿no? Además, una de cada 10 niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares. Hay algo en México que antes no estaba, que es el castigo, no estaba prohibido en México el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes. Fue hasta enero de este año que por fin entró en vigencia la legislación y que desde World Vision abanderamos esta reforma para que se prohíbe explícitamente el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes en el Código Civil y en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, de acuerdo a estos datos, las niñas y las adolescentes son las principales víctimas del castigo humillante, sobre todo, de las groserías, de ¿cómo decirlo?, de los apodos despectivos y de toda esta violencia y carga psicológica que tiene que ver con ellas por ser justamente mujeres, y esto al interior de los hogares. Por otra parte, hablando del tema de explotación sexual con fines comerciales, no hay pues un número explícito que nos permita ver el panorama de esta situación en niñas y adolescentes, pero de acuerdo a la CNDH y con investigaciones hemerográficas, se estima que cada año alrededor de 21,000 niñas, niños y adolescentes son captados por redes de trata con fines de explotación sexual. Y ojo, 45 de cada 100 son niñas y adolescentes indígenas. Entonces, por eso la relevancia de hablar, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, hablar también de niñas y adolescentes. Siguiente, por favor. Y bueno, hay un tema que antes de pasar, bueno, ya les hablé un poquito del tema de feminicidios, no me quise detener en este tema porque me gustaría más bien que lo fuéramos construyendo entre todas y todos, pero mencionar que algo también incluido dentro del tema de feminicidios son las desapariciones. Entonces, se reporta que una de cada 4 personas desaparecidas es mujer. De entrada, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas retrata que son los hombres los que sufren más de este tema de las desapariciones forzadas. Sin embargo, cuando cruzamos por grupo de edad, son las mujeres entre los 12 y 14 años de edad, es decir, adolescentes, están en una situación de riesgo ante este tema porque la variación es muy amplia a comparación de los hombres. Ahorita les enseño cómo es esa gráfica. Por otra parte, a pesar de que los hombres son con los que más se reporta el tema de desapariciones, en Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca y Puebla se registra un mayor número de mujeres desaparecidas que de hombres. O sea, más de la mitad de las desapariciones en estos estados son de mujeres. Y lo más grave del asunto es que son de mujeres jóvenes. Siguiente, por favor. Este es justo el informe de las fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la CEGOV. Entonces, esto está por grupos de edad, son las total de personas desaparecidas o no localizadas por rango de edad.
Aquí otra vez quiero hacer un paréntesis, que esto no es el total, ¿no? No es el total de las personas, no es el total de los casos, sino más bien de las carpetas que están abiertas y de los casos que fueron reportados. Si se dan cuenta, hay lugares donde solamente tiene 9, ¿no? Entonces, imagínense, vivimos en un país donde solamente se registran, pues a lo mejor 9 desapariciones cuando somos más, ¿no? Entonces, vean, aún así se puede contrastar y se puede utilizar estos datos para tomar decisiones. Vean cómo lo que nos mencionaban hace rato es más en el caso de hombres que de mujeres, pero para el caso de niñas y adolescentes entre los 10 y los 14 años, ¿le puedo regresar, por favor? Muchas gracias. Entre los 10 y los 14 años, que es el primero, segundo, tercer rango, se reportan más mujeres de estas edades que son desaparecidas o no localizadas. Esto es, híjole, también es alarmante porque muchas veces no hablamos de las niñas y las adolescentes en la violencia contra nosotras, ¿no? Sino que muchas veces las pasamos como invisibilizadas cuando son las que están sufriendo también más de la violencia feminicida. Siguiente, por favor. Es importante destacar que los impactos del COVID-19, hay pocos datos al respecto, muy pocos de hecho, la mayoría han sido de colectivas, no sé si han visto también algunos comunicados de la Red Nacional de Refugios. La Red Nacional de Refugios son justamente todos estos refugios, por decirlo así, que albergan a mujeres, sus hijas e hijos, que han tenido o han experimentado violencia al interior de los hogares, ¿no? Todo este tema del confinamiento y las medidas de distanciamiento social han tenido un impacto en las dinámicas de las familias, sobre todo de las violencias. Y cuando no se encuentran redes de apoyo, cuando no tienen a dónde ir, pues van a estos centros, a estos refugios, ahí en el centro se canalizan y en los refugios ahí pueden estar durante un tiempo para ser atendidas psicológica, para poderlas empoderar en temas de proyectos de vida, etcétera. Y bueno, ellas y ellos tienen unos datos, pues de entrada tenían los datos más frescos cuando empezó todo ese tema de COVID y ellas fueron las primeras en anunciar sobre el impacto de las medidas de aislamiento social al interior de los hogares, sobre todo en temas de violencia. Y bueno, para el tema del secretario ejecutivo lo supimos, pero hasta que terminó el año, ¿no? Entonces, y concuerda, o sea, sí reportó el aumento de delitos de violencia familiar, de hostigamiento y acoso, y así como el abuso sexual. Y se menciona que se registraron, de los casos que se reportaron, 220,028 delitos de violencia familiar, 689,388 llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar al 911 y 9,012 lesiones con arma blanca de fuego o algún otro elemento registrados contra niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues mencionar esto, que esto pues ya les había dicho, son los que se registran, pero también es en el tema de violencia y solamente al interior de los hogares. También mencionar que 2 de cada 3 empleos perdidos en el país son de mujeres mexicanas. Entonces, los impactos de COVID en la data, pues nos pueden decir son estos y otras colectivas y colectivos pueden decir también son estos. Sin embargo, es necesario mencionar que las medidas que se fueron dadas en el año 2020 también tuvieron impacto con los servicios y los programas que atienden a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Mencionarles que en abril el gobierno federal mencionó el recorte del 75% en toda la administración pública federal en los capítulos 2000 y 3000. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que todas las instancias, todas las instituciones a nivel federal y con impacto a nivel local también, iban a tener un recorte en
las partidas, que era sobre todo de papelería, de resguardo de documentos, de todo esto iba a tener ahí un impacto. 75% es bastante, ¿no? Y además que pues las instancias que no se consideraban esenciales como salud o entrega de programas sociales, pues iban a seguir operando, sin contar en ellos todo el tema del sistema de justicia, ¿no? Es más, hubo incluso algunos recortes justo por el tema de aislamiento. Ahí hay un informe de Amnistía Internacional que se llama Como anillo al dedo, donde se visibiliza que en el Estado de México, por ejemplo, los impactos que tuvo el COVID en la atención de programas y servicios dirigidas a las mujeres y las niñas víctimas de violencia fueron por un tema en la documentación, el otro en el resguardo de documentos. Entonces, ustedes se imaginan, si estamos hablando de un sistema de justicia donde llegan reportes, denuncias y demás, donde se tienen que resguardar documentos, el tema del resguardo de los derechos de la víctima, y no hay medidas y no hay maneras y no hay presupuesto para poder resguardar esto, pues estamos hablando de un espacio y de un tema, pero sumamente rojo y alarmante y crítico en el país, sobre todo con todos estos datos para poder darle atención a las mujeres, las niñas, niños, adolescentes que están sufriendo violencia al interior de los hogares, ¿no? Mencionarles que también hubo ahí un recorte de no recorte de personal, sino más bien, no hubo como un tema de que los hayan corrido, sino más bien que hubo un recorte justo por las medidas de aislamiento, de no pueden haber más de tantas personas, y entonces eso también, la carga de trabajo tremenda, pues impacta también en las autoridades, ¿no? Y por otro lado, desde World Vision México, les menciono que cuando vimos esta medida, entregamos una serie de cartas a las instancias clave, entre ellas a la Procuraduría Federal de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y nos mencionaba que pues ellos, por estar en el sistema de salud, no tuvieron este recorte presupuestal, pero que el impacto que hubo en la operación, la atención a niñas, niños, adolescentes víctimas de violación a sus derechos, de seguimiento a casos, etcétera, etcétera, se debía a las medidas de distanciamiento social, no a las de recorte presupuestal. Entonces, ahí también nos dimos cuenta que no solamente se trataba por un tema de presupuesto, sino también por estas medidas de aislamiento social y de protección social, donde pues no permitía tampoco la eficiencia de estos programas, servicios, instancias, sobre todo a nivel local, para poder atender las violencias. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya casi estamos cerrando. Más bien, esta es la última presentación. Y ya hicimos un recorrido sobre las principales problemáticas, sobre todo este marco legal y demás, pero sí es bien necesario reconocer que hay un presupuesto federal que no alcanza para la atención de las violencias, por una parte, que tampoco es lo suficientemente transparente para ver cuánto se está gastando y a dónde se está gastando. Y que, por otra parte, no hay como, independientemente de que se mencione que haya aumentado el presupuesto en ciertos rubros, la verdad es que no está bien distribuido, porque para atender a las violencias, por ejemplo, para los programas sociales que, como los mencionamos hace un ratito, no tienen como esta perspectiva de género, pues va a ser bien complicado poder resolver estas situaciones si no tenemos un presupuesto suficiente con perspectiva de género y, por supuesto, con la de niñez. Al mismo tiempo, pues fortalecer el marco legislativo, ya les había hablado como el tema del abuso sexual contra las niñas y las adolescentes principalmente, pero también rescatar el tema de la tipificación del feminicidio. Hay algunos estados donde se menciona que los delitos por razones de género, y se queda bien ambiguo y no sabemos cómo catalogarlos o cómo son o cómo se clasifican. Entonces, ahí también haría falta fortalecer todo el tema del marco legislativo y el entramado legislativo. También mecanismos dentro del marco legislativo, es bien importante
y voy a hacer aquí un paréntesis porque muchas veces, y yo se los platico de manera personal, cuando las veces que pude ahí coincidir en el Congreso con diputadas, diputados, escuchándoles, mencionaban, es que aquí no hacemos política pública, aquí hacemos leyes, ¿no? Y esto es algo súper alejado de la realidad, porque el marco legislativo es uno de los principales elementos para poder aterrizar estas acciones al tema terrestre o para aterrizarlos al territorio. No podemos hablar de algo, de un marco legislativo que no tiene en el panorama toda la realidad y social que está pasando. Y tener un marco legislativo alejado de la realidad es bien peligroso y no legislar con perspectiva de la realidad, con todo lo que está pasando y que esto que estoy poniendo en la ley influye en hasta el núcleo más pequeño es complejo, o sea, es complejo no poder tener esta perspectiva, ¿no? También, por otro lado, es un exhorto, de hecho, de muchas organizaciones de la sociedad civil, el reconocimiento de las violencias por parte de las autoridades. O sea, no podemos seguir mencionando, o es bien complejo que no haya un tema de reconocimiento de las violencias, porque lo que implica esto es que por un lado no se hacen acciones, ¿no? Y por otra parte, pues no permite tampoco realizar marcos legislativos, presupuestar, porque pensamos que las violencias no existen o no están impactando o que no son tan graves, y esto pues no tiene alguna acción gubernamental que pueda atenderlas. Entonces, por eso es sumamente importante que las autoridades reconozcan lo que está sucediendo. Por otra parte, también mecanismos de participación con enfoque de género y de niñez. Muchas veces esos mecanismos de participación donde las mujeres no tenemos voz, donde no se les escucha, donde solamente pues pueden ser incluso temas de simulación y eso no nos permite moldear acciones de gobierno que tengan perspectiva o incluso también marcos normativos, legislativos, donde no tengan perspectiva de género y de niñez y están pasando por alto cierto tipo de situaciones. También, hablando justo del tema COVID, creo que nos vino a replantear muchísimas cosas y una de ellas es la recuperación económica. Entonces, todo esto que les mencionaba del sistema de cuidados, de la brecha salarial, de los trabajos, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado, incluso de explotación laboral, ¿por qué no decirlo? Tiene que tener perspectiva de género. La recuperación económica en los 3 órdenes de gobierno tiene que ser con miras en la perspectiva de género y en la equidad de condiciones laborales que nos permitan a las mujeres ser partícipes en la vida política y pública, por un lado, pero también, por otra parte, de poder escalar muchos peldaños y poder también, por otro lado, ganar lo mismo que otra persona que estamos haciendo lo mismo, pero al final yo estoy ganando menos. Y otra también que tampoco hice tanto énfasis en esto, pero bueno, ya vienen las elecciones 2021 y es necesario decirlo. Acciones afirmativas en puestos públicos. Es necesario que exista la representación sustantiva en los puestos públicos, porque este tipo de cosas, como lo que les decía, que el abuso sexual antes ni siquiera era impensable tenerlo en un marco, era impensable hablar de esto en el ámbito público, ¿no? Y que haya una mujer en los puestos públicos haciendo voz y haciendo eco de todo lo que pasa y que parecería que es algo privado y que no afecta, al contrario, esto lo que nos ayuda a nosotras es que puedan también hacerse visibles este tipo de circunstancias que para otras personas es normal, que para otras personas no está pasando, pero que para nosotras sí pasa. Entonces, por eso es súper necesario estos puestos públicos, que se garantice la participación de las mujeres, ¿no? Una, por el derecho político que tenemos de ser partícipes en la vida política, y otra, justamente para representarnos a todas y las problemáticas de todas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para cerrar, quiero decirles a todas que
que lo imposible se vuelva creíble y necesario. Antes era impensable que la mujer pudiera votar, imagínense, antes era impensable que una mujer o que yo pudiera estar acá, que ustedes pudieran estar escuchando, que pudiéramos participar, que pudiéramos, era impensable, pero que ahora con el paso del tiempo y con la lucha de muchas mujeres atrás, pues esto ahora es una realidad y faltan muchísimas cosas más, pero por eso les menciono que lo imposible se vuelva creíble y necesario. Muchas gracias. No sé si algo tengan algo que decir, pero bueno, yo con esto ya cerraría. Muchas gracias, licenciada Fabiola. Bien, chicos, para aquellos que gusten participar en alguna duda o algún comentario en relación a la participación de la ponente Fabiola Capetillo, les pido que levanten su manita para que les podamos ir dando a cada uno la palabra para que tengan un minutito para hacer la pregunta y la ponente nos pueda apoyar con la respuesta. De preferencia igual, para hacer más interactiva esta dinámica, si nos permiten sus micrófonos, más bien sus videos encendidos, sería de muchísima ayuda para que también podamos vernos las caras, ¿no? A todos los que estamos presentes el día de hoy. Muy bien. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Muy bien. Parece que nadie va a hacer el uso de la voz. Yo aprovecho para agradecer a la maestra Fabiola Capetillo. La verdad es que la participación que pudimos presenciar el día de hoy ha sido magnífica y creo que quedó muy en claro el tema sobre los mecanismos con los que contamos hoy en día en México para poder combatir y sobre todo velar por los derechos de la mujer, ¿no? También considero muy oportuno que nos haya explicado un poco acerca de la realidad social y sobre algunos datos duros que pues seguramente a muchos nos hizo reflexionar, ¿no? Creo que es muy importante tener este tipo de pláticas y sobre todo este tipo de actividades para que se vayan difundiendo, ¿no? Y vayan pasando y llegando a las personas, aunque sea poco a poco. Y todo esto, toda esta realidad social, pues la vayamos transformando, ¿no? Para que vaya cambiando para mejor. De hecho, pues nosotros sabemos que hoy en día la mujer cumple roles y actividades de mucha importancia en muchos ámbitos, ámbitos de trabajo, directivos, ambos ámbitos sociales y políticos, ¿no? Y creo que es bastante importante seguir luchando por esta equidad de género y pues seguir empoderando a la mujer hasta que lleguemos a la igualdad, ¿no? Que es sumamente importante
hoy en día y en nuestra sociedad que vivimos, ¿no? Para dar inicio y ya ahora sí poder culminar esta presentación y esta participación, el día de hoy tenemos presente justamente a una persona, mujer fuerte, un ejemplo para muchas personas que pues hoy en día están encabezando en el ámbito político ciertos cargos y ciertos movimientos. El día de hoy tenemos la participación de nuestra presidente del municipio de Benito Juárez, a quien le voy a ceder la palabra en este momento para que nos externa unas palabras precisamente por el objetivo de esta actividad, ¿no? Y de esta semana sobre todo. Sabemos que el objetivo básicamente fue invitar a la comunidad estudiantil de la licenciatura de cada licenciatura de la Universidad La Salle Cancún para que tuviera presentes estos temas, ¿no? Sobre los derechos de la mujer y sobre todo sobre estos aspectos sociales que hoy en día están moviendo a masas. Entonces, nos parece oportuno poder ceder la palabra a una persona que pues está dando el ejemplo actualmente y pues sigue poniendo el ejemplo, ¿no? Día con día. Entonces, sin más, le podemos ceder la palabra a nuestra presidenta. Voy a activar su micrófono, dame un segundito. Listo, nada más. Si nos apoya con su micrófono encendido, estaría excelente. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer antes que todo al Presidium a través de esta reunión virtual en donde preponderamos la vida y la salud, recordando que estamos en semáforo amarillo y agradeciéndoles que me permitan estar en este espacio. Agradezco infinitamente a Fabiola Capetillo, quien hace un momento compartió la ponencia cómo se están garantizando los derechos de las mujeres en México, que es un tema sumamente importante, sumamente interesante y en el que hay que trabajar todas y todos. Gracias a Jonathan, presidente de la mesa directiva de la licenciatura en Derecho de la Universidad La Salle Cancún. Muchísimas gracias. A Eric Arcila, siempre director general del INJUVI de Benito Juárez y siempre haciendo cosas en favor no nada más de la juventud, sino de este maravilloso Cancún, de esta ciudad preciosa en la que todos vivimos. Y quiero platicarles rápidamente que tomó siglos y décadas, pero el momento, creo que del cambio a favor de la mujer ha llegado. Son muchos años de trabajar en este tenor y a nosotras nos toca ser la generación clave, la que marcará un antes y un después. Hablamos de muchos años trabajando en ello, pero creo que tenemos que hablar de un cambio radical y creo que, insisto, esta generación es clave para marcar este antes y después y que sea verdaderamente el parteaguas. Trabajemos juntos, unidos aún más para que este sea el Día de la Mujer, no nada más un Día de la Mujer, sino que el mes de la mujer, el año de la mujer, el momento histórico de la mujer. Ese es el compromiso que tenemos en esta administración, lo que tengo también yo como mujer, y es un deseo profundo que deberíamos de compartir todos los seres humanos. Si el futuro está tocando a sus puertas como generación y si está
en sus manos, o de ustedes dependerá la nueva igualdad y la nueva realidad entre hombres y mujeres. De ustedes será la oportunidad de marcar este antes y un después que les platicaba hace un momento. Es a ustedes a quienes les tocará convertir las mejores esperanzas de la realidad posible, y sé y estoy convencida que como generación no le van a fallar a la historia. Sé lo que están haciendo, sé lo que están luchando, sé las voces que se están escuchando, porque hay que decirlo, yo tengo 30 años de hacer labor social y hoy, bueno, en otra trinchera, pero muchas veces cuando tuve la oportunidad de hablar con mujeres, esas voces no se escuchaban, esas voces estuvieron silenciadas, esas mujeres que sufren no tenían oportunidad de que alguien las volteara a ver, y creo e insisto que esta generación es un parteaguas. Así que les digo que con ese ánimo me honra inaugurar esta serie de ponencias en la Universidad La Salle, y estas ponencias para los jóvenes que están a punto de salir a hacer suyo el mundo, jóvenes que están a punto de transformar a fondo la realidad de nuestra sociedad. Estoy hablando de una transformación, no es nada más un cambio, sino de una transformación, y por eso, siendo las 2 de la tarde con 26 minutos del día de hoy, tan importante, 8 de marzo del 2021, doy por inaugurado el ciclo de conferencias por el Día Internacional de la Mujer a los alumnos de la Universidad La Salle Cancún, con duración de una semana, impartido por especialistas en temas relacionados a la protección de los derechos de la mujer, que dicho sea de paso, hay que trabajar mucho en ello y hay que hacerlo a paso firme. Muchísimas gracias, que Dios las bendiga, que Dios los bendiga, y que sea sumamente exitoso y con una gran retroalimentación, y para que trabajemos unidas y unidos en pro de estos derechos, que bueno, aquí le ponemos, miren, en todos nuestros uniformes tenemos una leyenda que dice alto, aquí está, alta la violencia de género, y es algo que tenemos que trabajar juntos, unidos, y creo que este ciclo de conferencias va a ser sumamente importante, con mucha nutrición, con mucha información en pro de la mujer. Así que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por la participación y la intervención. Nos honra su presencia y sobre todo pues también la participación de todas y todos los que estamos aquí presentes, ¿no? Ya para despedir el evento y pues clausurarlo con respecto al tiempo estimado, pues nada más le vamos a ceder las palabras de clausura a nuestra compañera Betsabe, quien va a dar un agradecimiento especial a las autoridades que se encuentran el día de hoy con nosotros, y también un agradecimiento especial a la ponente que el día de hoy nos acompañó, que es Fabiola Capetillo, y que les anuncio con anticipación, va a estar acompañándonos también este día jueves en un horario de 1 a 2:30 en una mesa redonda con el tema que es de violencia con perspectiva de género, ¿no? Se les estará haciendo llegar los detalles de esta presentación a lo largo de la semana, y pues nada, les dejo con mi compañera Betsabe. Queremos dar las gracias a todas las autoridades presentes que tomaron el tiempo de estar aquí en la primera reunión virtual por motivo de este 8 de marzo. A nuestra presidenta Mara Lezama, que se dio el tiempo de acompañarnos, y en especial dar gracias a la maestra Fabiola Hernández Capetillo por habernos acompañado en el primer día de este espacio dedicado a las mujeres, y en agradecimiento a su participación y en nombre de la institución Universidad La Salle Cancún, se le otorgará un merecido reconocimiento a la maestra por su gran colaboración. Muy bien, pues me parece que con esto vamos por terminada esta actividad. Muchísimas gracias por la participación, muchísimas gracias por estar aquí presentes, y pues nada más queda esperar al próximo llamado, ¿no? Que será el día miércoles, para que estemos pendientes. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias, licenciada. Nos vemos el día jueves.